Mi conclusión sobre la ID es una apertura de terreno. Es como si fuéramos un cubo y estuviéramos apoyados en un terreno. Entonces, ese cubo es una identidad y el cual nosotros tenemos una psique. Entonces, ese cubo es consciente de sí mismo y ese cubo se encuentra en un espacio. Ahí es donde las matemáticas afectan al posicionamiento cercano o de alcance y hay elementos en esa zona donde nos encontramos que están fuera de nuestro alcance y también basándome en las filosofías de la gestión emocional, eh, esa identidad tiene una urdimbre, tiene una trama, construye esos unos cruces de datos de información, en el cual entonces el conjunto de las leyes, desde mi punto de vista, no es que sea esto una realidad exclusiva, simplemente es mi punto de vista. Es que estamos en un cuerpo presente y tenemos un cuerpo energético. Hay filosofías que mencionan que son 7 capas energéticas, 7 cuerpos energéticos, en cual si nosotros nos quedamos en donde está nuestro alcance, lo importante es entender esa intuición que sale del corazón, cómo es filtrado por esa forma de racionalizar la información que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y lo más importante es el cómo nos comunicamos con el exterior, cómo compartimos, a qué pertenencia de colectivo representamos. Esto me lleva a generar como un mapa de 4 círculos, el cual el centro es el nuestro, emocional, mental y el colectivo. Y en el colectivo, dentro del colectivo se puede hacer otra capa que sería el concepto digital. Una comparativa que aplico con la física, la identidad física y el hardware. Es, por ejemplo, el hardware sería la persona humana, sería el centro de un mapa. Vamos a ir dibujándolo. La red sería ese existencialismo biológico. Eh, la base de datos sería el conocimiento de la humanidad o de la Tierra o del universo. La inteligencia artificial podría ser la conciencia. Las smart cities serían las comunidades. O me gusta el adjetivo de colmenas. Entonces volvemos a redibujar el mismo mapa. Es como otro patrón, el cual nos demuestra que hay diferentes formas de interpretar la información según los diferentes mapas que representamos. ¿Dónde entran las matemáticas? Es en el espacio, tal como comentaba antes, ¿no? Dentro del mundo digital, en el mundo tridimensional, tenemos los ejes X y Z. Podríamos aplicar un valor menos 4,4,0 y estaríamos en una posición. Con un valor menos 4, menos 4, 0, estaríamos en otra posición. Y si, por ejemplo, hacemos otro valor que fuera menos 4,0,0, estaríamos en otra posición. Eh, Podemos irnos, hay que tener en consideración que el más siempre incrementa, va hacia la derecha, o hacia adelante, o hacia arriba, mientras que el menos va a la izquierda, va hacia abajo, o va hacia atrás. Podemos entender esas dinámicas que afecta al cuerpo físico, representado en 3D, de modo tridimensional. Entonces, si cambiamos de vista, los ejes también cambian, con lo cual
Los valores que hemos dicho antes, el menos 4,40, el menos 4, menos 4, 0 y el menos 4, 0, 0. Recordar de que habían otros puntos que eran el 4, 0, 0 y el 0, 0, 0. Entonces nos posiciona, y si os acordáis en la imagen anterior que teníamos representada, se veían los tres puntos. Aquí, al cambiar de perspectiva, vemos los puntos como se sobreponen. Esto se podría decir que se está cruzando la información que tenemos sobrepuesta una encima de la otra según la perspectiva que aplicamos. Nos encontramos con objetivos, ¿vale? La evaluación serían los metadatos, los medios y los recursos serían los contenidos. Y las etapas básicas en el proceso de comunicación, lo voy a definir en 5 puntos. Primero, se define el mensaje. Segundo, se clasifica el mensaje. Tercero, se transmite la información. Cuarto, la recepción del mensaje. Y quinto, se dosifica e interpreta el mensaje. Entonces, por dónde se envía el mensaje? Es un canal que le podemos llamar ruido. Es físico, en una vibración, aunque no se vea. Y es sociocultural. Antiguamente se separaban las palabras sociocultural. Hoy en día podemos hacer una fusión o sobreponer la información para ver qué comparten, en qué coinciden. Es bastante revelador. Continuando con el tema de la identidad y la comunicación, el emisor, la que envía el mensaje, eh, el sentido y la existencia de la comunicación o lo que evoca el mensaje es el referente. Lo que el emisor le dice al receptor es el mensaje. Y entonces el receptor es la que recibe el mensaje. La codificación es el comunicador, que también es emisor. La señal sería el canal. Podríamos ver también un tipo de señal que sería el mensaje, o otro tipo de señal sería el código, que es el conjunto de signos con los que se forma el mensaje, ya sea en un idioma o en el universo digital la programación. El lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo es el contexto, y la descodificación ocurre en el receptor. De todos estos sistemas de comunicación o de información que tenemos, los hacemos de un modo innato, ya es algo que tenemos dentro de nosotros. Un ejemplo de comunicación sistemática sería la educación, la salud, la justicia, la competitividad empresarial, en el cual encontraríamos la comunidad, encontraríamos el gobierno en línea, también encontraríamos investigación, desarrollo e innovación, el marco regulativo e incentivos. La asertividad, ¿sabes lo que es? Te recomiendo que lo busques. Eh, en el mundo digital, la informática está basado en lo que es el sonido, e imagen, el vídeo. Esto produce contenido multimedia que puede ser realidad virtual, videojuegos o antiguamente un DVD, o sea, un film es contenido multimedia, un vídeo. Eh, la edición electrónica, hojas de cálculos, son
contenido multimedia también. Vamos a ir entendiéndolo todo esto dentro de la Academia del Contenido, lo veremos más en profundidad. Entonces, la robótica, la base de datos, el hipertexto, genera la telemática, lo que es el telecontrol, internet, y con ello recibimos las telecomunicaciones, ya sean móvil, satélites, y con lo cual nos viene de retorno toda la información del mundo digital por radio, televisión, en un formato más media. Es interesante que investiguéis un poquito sobre la historia de los medios de comunicación. Yo más adelante prepararé un contenido basado en ello, en la sección audiovisual. Otro ejemplo que me gustaría poner es cuando fuera de casa un usuario se desplaza por la ciudad, va con su dispositivo móvil en el cual está hiperconectado a los de diferentes repetidores, llevándolo a una casa, a un entorno más pequeño ya, no tanto en la ciudad. Tenemos las casas inteligentes, que es una realidad hoy en día, ¿no? Donde te puedes encontrar, bueno, hay sistemas que te permiten que cuando te acercas con el coche, la puerta del parking esté automatizada y muchas otras aplicaciones que tiene la domótica dentro de la casa. Es importante entender que todo esto funciona por diferentes conectores que están hiperconectados en sí. Nosotros el que conocemos, utilizamos hoy en día es el Internet, y el cual nosotros tenemos una IP en nuestro dispositivo móvil o en nuestro iPad o nuestro portátil o ordenador de sobremesa, el cual está conectado a un Wi-Fi que también tiene su propia IP, el cual está conectado a una serie de antenas que se conectan con los repetidores o con las torres de telecomunicaciones que comentábamos antes. Estas torres de comunicaciones, estación base, BTS, se puede decir que es totalmente la nube. Entonces, eh, Public Broadband IP Service, ¿vale? Está compuesto de una OUD, que es una antena exterior, la cual está conectado a un IRU, que es un alimentador interior, y el cual está conectado a nuestro Media Gateway, que es nuestro aparato de Wi-Fi, el cual nos da conectividad a los diferentes dispositivos que tengamos conectados en casa. Ya hemos entendido cómo funciona una zona urbana, viendo las BSC, las MSC y el Internet, cómo trabajan entre sí. Podríamos traspasarnos a lo que es el satélite. El satélite no deja de ser un cubo, el cual dispone de esas antenas, esos receptores, emisores de información, el cual nos permite conectarnos a los CentOS Support estándar 36 Hz o lo que son el Mobile Core Network de casa, ¿no? Que son CentOS Cells Provide, Excellent 36 Coverage and Capacity in the Home. Entonces, ya entendemos un poco por encima qué es la identidad, y como habéis visto somos un conjunto de identidades hiperconectados entre sí, en lo cual una comparativa que apliqué, que analicé, fue sobreponer los procesos multimedia con el contenido Extended Reality. Entonces, en la edición me llevó a la inteligencia artificial, ¿no? Es como la edición es muy intuitiva, si tienes libertad creativa, puede estar muy estructurada según guiones.
hay modelos. La inteligencia artificial viene súper estructurada, realmente tiene un comportamiento programado, el cual tiene que cumplir. La POSPO lo comparo con lo que es la realidad aumentada, ya que enriquece lo que son las pantallas que activamos gracias a estos dispositivos que nos representan imagen en lo que es la imagen real. Podemos tener la realidad aumentada. Es como una postproducción, es hacer efectos especiales sobrepuestos en la realidad que vivimos. Entonces, dentro del multimedia, acentuar el vídeo para mí es lo que más se acerca a lo que es la realidad virtual. La realidad virtual es un modo inmersivo, mientras que el VJing siempre ha estado en clubs, en salas bastante oscuras, el cual las puestas en escena de las pantallas hacían una atmósfera muy peculiar y el mapping lo llevaría a lo que es la web XR. La web XR es lo que llaman hoy en día metaverso, que al fin y al cabo es una página tridimensional hiperactiva. El mapping no es interactivo, pero realmente nos permite en un formato 2D unas percepciones, unas interpretaciones que se acercan más como experiencia de usuario a la experiencia inmersiva por el volumen, la escala de la imagen que estamos viendo y la distancia a la que vemos. Otro fenómeno que ocurre, y esto volvemos a hacer como un paralelismo a las membranas que hemos visto antes, que por cierto, si os fijáis, las telecomunicaciones están compuestas de esas membranas también. Es el audio binaural, que lo que hace es imitar a nuestro oído para interpretar hacia dónde estamos mirando dentro de una experiencia inmersiva. Entonces, es curioso porque en la inteligencia artificial, la base de datos, aparece el Machine Learning. Os voy a poner un ejemplo muy por encima, pero es en un principio un impulso de información, digamos que tiene 12 espacios. Si lo multiplicamos por uno se queda en 12. Esto es lo que nos pasa a nosotros como individuos. En el Machine Learning lo que hace es sobreponer, multiplica, por ejemplo, 12 espacios en una emisión. Puede ser multiplicado por 2, con lo cual podrías tener una información de 24 o 12 por 3 podría ser un resultado de 36. Todas estas cosas las vamos a ir entendiendo más adelante o más en profundidad con ejercicios prácticos dentro de cada tipología tecnológica. Inicialmente simplemente estoy haciendo un pequeño paseo de lo que es la identidad para mí. Como podéis ver, realmente la identidad no se basa desde mi punto de prisma, sino es también de los diferentes elementos que nos rodean. Aquí se generan unas dinámicas. Se detecta la necesidad inicialmente. Entonces aparece la idea que hay que generar una solución en la cual hay que materializar esa idea, esa necesidad, hay que desarrollarlo para eh, poder llegar. Este sería el paso cero, digamos. El paso uno sería una vez que se ha detectado la necesidad, conocemos la solución a esa idea que teníamos, la materializamos y la desarrollamos, llega el momento de testearlo, en lo cual en el modo de testeo siempre vamos a encontrar el error, que el error lo que nos está permitiendo es una optimización y con lo cual creamos una solución. Es curioso porque hemos visto el paso 1, el paso 0, el paso 1. Y en el paso 2, si hiciéramos otro paso, se aplica constantemente el paso 1 para su optimización continua. O sea, una vez que hemos desarrollado la solución,
tenemos que, se detecta otra vez la necesidad de optimizar esa solución. Entonces hay que generar otra idea para esa solución, materializarla, desarrollarla, testearla, descubrir más errores, seguir optimizando y que la solución siempre sea adaptativa y esté actualizada. Esta es la complejidad que estamos ahora mismo eh, sufriendo, como, y no es sufriendo, más que nada es lo que estamos experimentando. El cambio que estamos experimentando es la aceptación de que las cosas no son tan sólidas como hasta ahora hemos querido defender, ¿no? La humanidad. Todo evoluciona y el punto de vista según el nivel de experiencia también ayuda a evolucionar. Habéis visto que he dado pinceladas sobre lo que es la gestión de identidad, la gestión emocional. Entonces, ya sabemos que un coach es un entrenador. Luego existe la palabra coach, que es el receptor, es el cliente o colaborador. El proceso de comunicación, acompañamiento y guía para ayudar a conseguir la realización de la involucrado o involucrada en el marco de una alianza establecida entre ambos al principio del proceso del coaching. PNL, creado por John Grinder y Richard Butler, describe de qué manera trabaja la mente para conseguir unos resultados determinados y estudia cómo los aspectos más sutiles de la comunicación verbal y no verbal están presentes en las relaciones interpersonales y contribuyen a producir esos cambios. Coaching y PNL. La PNL se centra en la correcta definición de objetivos, se orienta al modelado de las personas más eficaces en cada ámbito de actividad y se distingue por su capacidad de producir procesos de promoción, de realización, que le convierten en una de las herramientas óptimas para conseguir un trabajo de coaching eficaz. Entonces, con esto de la transformación digital, ¿cómo afecta a la sociedad? Despensar el futuro, tiempos volátiles, laboratorio de estrategia, lienzo de despensar, New Identity Maker, tecnopedagogía, discurso ético, muy importante, consumo de usuario, el storytelling, individuos como tal, interacción, sistema. Deseo de corazón que estés disfrutando todo este contenido. Gracias, gracias y gracias.